¿Estás listo para aprovechar este buen fin? Recuerda que este puede ser tanto una muy buena oportunidad para hacerse de bienes que necesites, pero también puede ser un catalizador que pueda potenciar el endeudamiento o simplemente comprar cosas que no sean necesarias. Puede llegar a comprometer tu dinero. Entonces, hoy te vamos a mostrar qué tips puedes utilizar para que inviertas tu dinero de manera inteligente este buen fin. Soy César Martínez Constantino, socio fundador de Distrito Financiero. Nuestro objetivo es guiarte a tomar decisiones de manera inteligente y sobre todo que puedas aprovechar todos los beneficios. Este buen fin puede ser una oportunidad para que se puedan ahorrar de una manera inteligente. No necesariamente los descuentos son completamente como los muestran. Este sentido de urgencia, los colores llamativos e incluso tanto bombardeo de ofertas puede llegar a ser abrumador para cualquier cliente, y esto te puede ayudar a tomar decisiones bastante impulsivas y que ni siquiera sean necesarias para tu presupuesto. Recordemos que el Buen Fin es una fecha estratégica para las empresas que buscan cerrar el año de mucho mejor manera a como lo iniciaron. Esto también busca influir dentro del consumo de la gente y que busquen anticipar sus compras de Navidad antes de que suceda. Entonces, es importante considerar qué realmente es una oferta y qué no es una oferta. Si nosotros vemos, por ejemplo, una cámara que hace un mes estaba en 1,000 pesos y hoy está en 1,500, pero con una rebaja que sigue estando en 1,000 pesos, realmente no estaríamos ahorrando ningún peso. Eso es lo más importante, ver si realmente está teniendo ese descuento. En ocasiones puede llegar a sentirse abrumador el hecho de estar estudiando los precios o comparando diferentes alternativas, pero si podemos hacer ese poquito de investigación, podremos tomar una decisión mucho mejor informada. Y también importante, ¿verdaderamente valdría la pena esos tipos de descuentos? Porque hay algo muy importante que se debe de tomar en cuenta en estas situaciones. Existen bienes que sí necesitamos, pero también existen lujos o gastos impulsivos que por el simple hecho de que está barato podemos ser presas de ese sesgo cognitivo. Este sentido de urgencia o estos colores tan llamativos que utilizan en las ofertas pueden llegar a ser un impulso o un pequeño empujón que necesitemos únicamente para hacer clic en este tipo de compras. Por lo general, en el Buen Fin existen diferentes opciones, tanto de ofertas o incluso meses sin intereses. Cualquiera de las dos puede llegar a ser lo mejor o lo peor dependiendo de nuestro presupuesto. Si nosotros preferimos, en lugar de tener una deuda que sea meses sin intereses, podemos pagarlo de contado, aprovechando un descuento pronto pago que en ocasiones las mismas tiendas te dicen, solo habrá un descuento si es en pago único, pero en meses sin intereses simplemente te darán mayor flexibilidad de pago, pero seguirán respetando el mismo precio de origen. Entonces, lo más importante de todo esto es, de acuerdo a nuestro presupuesto, ver de qué manera podemos aprovechar. Si simplemente podemos destinar una parte de nuestro presupuesto en alguna compra, podría ser que se fuera meses sin intereses y no nos veríamos comprometidos a tener que desembolsar tanto dinero o que nuestros ahorros se destinen para este fin. Pero también existe la opción en la que probablemente, si es un descuento que de verdad merece la pena, puedo invertir mi dinero de una manera eficaz aprovechando un descuento a pronto pago, dado que en ocasiones esa puede ser otra alternativa que nos dejan las tiendas. Y otra cosa muy importante, debemos de saber diferenciar qué cosas es un simple deseo o qué cosas de verdad necesitamos. Muchas veces en el Buen Fin, los electrodomésticos, televisiones, diferentes bienes son los que casi siempre pueden entrar en descuento. Entonces, en caso de que nosotros de verdad necesitemos para trabajar, por ejemplo, una computadora y está en descuento, claramente esto tendría que ser una prioridad antes de cualquier otro gasto o algún gusto que lleguemos a tener. Esto puede llegar a tomar mucha diferencia, dado que algo puede ser un simple deseo y otra cosa a un bien que nos permita generar mayores ingresos o simplemente sea necesario para nuestra vida diaria. Existe un tip que podemos utilizar para poder determinar si de verdad es un gasto necesario o probablemente no sea un impulso. En ocasiones podemos estar en redes sociales o estar haciendo otro tipo de cosas y seamos bombardeados por muchas ofertas. Entonces, algo bien importante que debemos de tener en cuenta es que en ocasiones es realmente un impulso, más no que de verdad queramos ese bien.
Hay un tip, podríamos llamarlo, que yo lo practico, que es, si por ejemplo quiero comprar algo que probablemente esté fuera de mi presupuesto o incluso sea algún gusto, puede ser el caso que no realmente desee o necesite o quiera comprar esa oferta. Entonces, lo que yo hago y lo sugiero como una buena alternativa para evitar caer en este tipo de impulsos es que ese bien o ese artículo que deseas comprar, puedes dejarlo en el carrito de compras. Entonces, se dice que puedes esperar 48 horas, 72 o incluso una semana para que en caso de que sí sigas queriendo este artículo, lo compres, porque entonces en verdad sí era algo que sí querías y no fue un simple impulso o algo que por el simple hecho de que está barato o este sentido de urgencia de que solo quedan 3 en stock o este tipo de artimañas que utilizan las tiendas en línea para poder captar o que nosotros seamos presas de ese tipo de alternativas de venta, llamémosle así. Puede llegar a ser que durante esos 48 días ya no queramos el bien. Probablemente haya pasado esa semana y al final simplemente darse cuenta, en verdad sí era un impulso. No necesitaba esto y simplemente fui presa de esta situación. Entonces es muy importante que también podamos utilizar ese tipo de alternativas porque podríamos ahorrarnos muchas compras que probablemente sean innecesarias. Al final uno puede hacer lo que guste con su dinero. Sin embargo, sí es importante que si vamos a comprar algo que sea en plena conciencia de nosotros y que no sea un simple impulso que más tarde nos dé una cruda financiera o que simplemente no lo necesitemos porque al final simplemente fue un impulso. Es importante también platicar que existen horarios, por así decirlo, o situaciones en las que nos podemos volver mucho más vulnerables que en otras ocasiones. Puede ser un ejemplo que dentro de 6, 7, 8 de la tarde, noche, después del trabajo, seamos más vulnerables o podamos caer en simplemente comprar por comprar. En ocasiones a esas horas ya salimos del trabajo y probablemente hayamos tenido un día bastante agotador, estresante o incluso que hayamos conseguido algún logro y que queramos celebrarlo de alguna u otra forma. Entonces, el típico me lo merezco o me lo gané, ese tipo de excusas para tratar de autojustificarnos pueden llegar a ser simplemente ejemplos de cómo no debemos de tomar una decisión, porque claramente estamos siendo influidos por otras variables que no necesariamente están siendo de manera fría, pensada o racional. Entonces, probablemente haya más anuncios a esas horas, probablemente sea cuando más bombardeados estemos, porque técnicamente nuestra fuerza de voluntad ya fue puesta en prueba a lo largo del día. Vamos a poner un ejemplo con una dieta. Si, por ejemplo, en la mañana y en la comida comí saludablemente, pero ya en la tarde, noche que estoy en mi casa, probablemente el hecho de haber estado aguantándome tomar decisiones me haya desgastado tanto mi fuerza de voluntad que al final del día simplemente esté completamente agotado y pueda ser más fácil que yo sea presa de comerme una pizza completa, todo porque me estuve aguantando durante ese tiempo. Entonces, no estoy hablando de dietas, pero estoy hablando de cómo puede influir el hecho de tener fuerza de voluntad o el hecho de querernos contener, por así decirlo, nos puede influir para tomar decisiones bastante viscerales si lo queremos ver así y probablemente no necesariamente sean una compra que hayamos tenido o hayamos deseado, mejor dicho. Entonces, este simple empujoncito que estamos recibiendo, podemos ser conscientes de que somos presas de él. Por lo tanto, lo importante o el tip que les puedo sugerir es que traten de ser lo más conscientes posibles de esta situación, porque si simplemente lo dejamos pasar, ya se puede incluso hasta volver un hábito. Por ende, es importante tener en cuenta que existe y saber que podemos ser presas de ello. Ahora viene la parte en la que tenemos que aprender a diferenciar las que verdaderamente son ofertas reales. Existen incluso extensiones que se pueden instalar en el navegador que puede permitir rastrear los precios de, por ejemplo, Amazon, qué tanto ha variado ese producto
a lo largo del tiempo en precios. Y en ocasiones puede ser el caso que ha estado mucho más barato en otras ocasiones y simplemente por el hecho de que se viene la época en la que mayor consumo o mayor compras hay, las tiendas buscan inflar los precios. Entonces, eso es algo bien importante porque en ocasiones podemos llegar a pensar que estamos ahorrando dinero. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista más crítico y frío posible, si hicimos una compra innecesaria con descuento, es altamente probable que no es que hayamos ahorrado dinero, gastamos de más, porque dado que no estaba dentro del presupuesto y tampoco era algo que necesitábamos o tampoco fue una urgencia que era digna de comprar, este gran impulso puede llegar a tener pues efectos negativos dentro del presupuesto, pero sobre todo este autoengaño, si lo queremos ver así, de que ahorré dinero, no es cierto. Lo que pasó aquí es que gasté de más, sí, gasté en un descuento, pero esto no lo necesitaba. Por consiguiente, realmente gasté mi dinero lejos de haberlo ahorrado. De igual forma, hay que tener mucho cuidado debido a que existen varias técnicas, llamémosle así, de venta, que pueden llegar a generarnos urgencia. Recordemos que el color rojo nos incita a actuar con urgencia, esa es una. También existen las partes en las que les dice stock limitado, que prácticamente solo tienen 5 piezas y que están vendiéndose muy rápido. En ocasiones ponen hasta un cronómetro en el cuánto tiempo va a durar esta oferta. Incluso a veces un poquito más tranquilos ponen días, pero en ocasiones para meterle mayor sentido de urgencia ponen reloj, por ende nosotros nos sentimos presionados de que tenemos que comprar lo más pronto posible este bien. Y también es importante el hecho de que si debemos conocer los algoritmos, si nosotros llegamos a hablar de algo o llegamos a dar clic en algo, inmediatamente todos los anuncios se van a personalizar. Entonces puede ser el caso que simplemente estuvimos curioseando alguna tienda o algún bien y de manera inmediata se van a empezar a bombardear. Entonces, este tipo de algoritmos pueden llegar a ser bastante agresivos en el sentido de que están presionando constantemente de diferentes tiendas para ver en qué momento podemos caer. Lo más importante de esto es saber que esto únicamente son técnicas de venta. Entonces, si nosotros tenemos una compra informada, sabremos que claramente esto lo podemos encontrar en otra tienda está más barata, hay un mejor descuento, puedo agarrar meses sin intereses. Aquí lo más importante es que nosotros tengamos el control, en lugar de que les dejemos el control a todas estas tiendas que buscan que nosotros caigamos en comprar anticipadamente y de manera urgente. Hay que tener en cuenta que los meses sin intereses pueden ayudarnos a evitar pagar de más por un artículo, pero esto es complicado en ocasiones porque el sentido de urgencia de tener el bien y después pagarlo puede llegar a ser contraproducente, debido a que en ocasiones no estamos planeando de manera correcta nuestro presupuesto y puede llegar a ser que este pago extra que estamos adicionando a nuestro presupuesto pueda comprometer nuestra liquidez, por lo que es necesario que antes de que podamos hacer pagos en meses sin intereses, podamos hacer una planeación financiera en nuestro presupuesto, porque en ocasiones puede ser el caso en el que me siento más cómodo terminando de pagar más rápido, por ejemplo, unos 6 meses o 3 meses sin intereses, pero en ocasiones yéndonos hasta 24 meses, puede llegar a ser tan largo que ya lo terminemos de ver pesado. Ahora, un punto bastante importante es que debemos de tener conciencia en los meses sin intereses. Me refiero a que en ocasiones nosotros podemos comprar a 24 meses algo que nos costó 500 pesos por mes. Entonces, en el momento en el que nosotros ya terminamos de pagar esta deuda en el mes 25, volvemos a endeudarnos con el mismo presupuesto, asumiendo que estos 500 pesos ya están dentro del presupuesto. Entonces, es importante que si de verdad consideras que es necesario endeudarte de esa manera, está perfecto, pero también no necesariamente nos tenemos que estar endeudando, sino que estos 500, pues puede ser el caso de que se puedan invertir, se puedan ahorrar, puede ser algo extra, no necesariamente que ya tengamos destinado en nuestro presupuesto, que estos 500 pesos siempre se van a ir a meses sin intereses, porque en ocasiones puede ser que ni siquiera sea algo que necesitamos, probablemente haya sido un gusto o un impulso o estar cambiando constantemente el celular y no necesariamente tengamos que tener el celular más actualizado, simplemente es tener el gasto concientizado de que
Esto puede ser toda vez que lo necesite, pero no necesariamente siempre tendrá que ser. En conclusión, el Buen Fin puede ser una muy buena alternativa para hacernos de cosas que necesitemos, pero también en el otro caso puede ser la alternativa o el catalizador que puede llegar a potenciar algún desequilibrio financiero dentro de nuestro presupuesto. Entonces, es bien importante que tomemos decisiones fríamente y con un plan. Es lo mejor que les puedo recomendar. Si podemos hacer planes en cuestión de todos los meses sin intereses que van a entrar, fechas de corte de las tarjetas, fechas de pago de las tarjetas, ver si llego a tener algún dinero extra, por ejemplo en aguinaldos o algún tipo de bono, ver si merece la pena que pueda adelantar alguna mensualidad porque prefiero tener ese dinero disponible en un futuro más pronto que los meses sin intereses que adquirí. Y también tener decisiones informadas, buscando comparar, buscando ver qué alternativas tenemos para poder hacer una compra inteligente y no solo comprar por impulso o también endeudarnos de una manera innecesaria y poner en riesgo nuestras finanzas personales.